decirle lo que yo puedo sentir en mi corazón esta noche. ¿Cuántos saben que edificar no es lo más gratificante? Edificar no es lo más fácil. Edificar cuesta un trabajo, cuesta disciplina. Edificar necesita paciencia. Y sobre todo hay una virtud que hoy está muy perdida, se llama persistencia, perseverancia. Pastor, usted fue tentado durante estos meses de julio aquí a traer un mensaje un poco más emocional, un poco más llamativo todos los viernes. Pero hoy hubo una satisfacción en mi corazón que pocas veces la he sentido. Y cuando terminé de hacer este resumen de estos 20 mensajes de 16 de julio a hoy, 26 de noviembre, conociendo al Dios que adoramos, sentía a Dios complacido, sentía a Dios agradado, porque queremos hacer su voluntad y queremos, aleluya, y queremos realmente edificar su iglesia, no entretenerla, no darle mensajes solo motivacionales, sino una estructura. Y voy a decir esto sin emoción, pudiera usarlo de pronto de una manera con emoción o con unción o como usted lo quiera llamar, para decir esto, y hubiera sido mucho mejor. Pero se lo voy a decir a los fieles de esta noche y al buen grupo que tenemos allí en esta transmisión, que lo que yo percibí de Dios esta noche es como cuando usted termina una obra y usted va a entregarle las llaves al dueño para decirle: mire, ya puede habitarla. Y esta noche o esta tarde, cuando yo ya salí de mi cuarto de oración a almorzar con mi familia, sentí como Dios diciéndome: bueno, acabamos de terminar una base muy sólida sobre esta iglesia, y ahora yo me voy a encargar de llenar lo que tú y yo acabamos de edificar sobre esta iglesia. Amén. Aleluya. Mensajes que comenzaron del 16 de julio hasta hoy. Creo sin lugar a dudas que Dios, el Dios de julio, Él no es el mismo Dios de noviembre para cada uno de nosotros. Es un Dios completamente diferente al conocimiento que teníamos de Él, referente a la revelación que teníamos de Él, pero también a la experiencia que teníamos acerca de Él. Una de las cosas más importantes que nunca se nos puede olvidar, mis amados, porque solemos o tendemos a olvidarnos rápidamente de lo que nos han enseñado, porque tenemos comezón de oír. Estamos en tiempos donde la iglesia le pica el oído, donde la iglesia siempre está detrás de lo nuevo que hay, que anda diciendo el último apóstol, el último profeta, que es lo nuevo. Y está bien, sí, estar actualizados espiritualmente, pero el problema de la iglesia hoy es que por estar siempre persiguiendo lo nuevo, hemos descuidado la palabra que ya está escrita como la verdadera profecía que Dios nos dejó y como la base para lo que Dios quiere hacer en la vida de cada creyente. No hubo ningún amén, porque yo sé que a usted a veces también le da comezón de oír. Por eso le digo que fue difícil edificar estos 20 mensajes. 19 yo, uno mi esposa, que nos habló ese día acerca del atributo de la santidad de Dios. Pero una de las cosas que por favor no debemos olvidar después de esta serie son dos palabras importantes que desde la primera enseñanza Dios nos habló, y es que a Dios se tiene que conocer a través de experiencia y conocimiento. Diga eso conmigo: experiencia y conocimiento. Dígalo otra vez: experiencia y conocimiento. Pastor, ¿por qué usted enfatizó eso durante los 20 mensajes? Por una realidad, porque hoy tenemos dos alas de la iglesia. Una iglesia que solamente quiere experiencia, una iglesia que por llamarse pentecostal, y somos de un mover pentecostal, pero nos hemos vuelto iglesia solo de experiencia, lo que se siente, lo que se percibe. Si hoy no sentí nada en el culto, Dios no estuvo. Si yo no sentí que la mano se me movió, que el aceite me fluyó, o que el pastor me tumbó, el culto no estuvo bueno. O ese sentimiento que nosotros hemos llamado espiritualidad. Ahora, sí es verdad que hay que experimentar a Dios, pero la iglesia ha cojeado de el otro lado, donde no hay conocimiento de Dios. Y voy a empezar esta noche haciendo este resumen
diciendo lo que dije en ese primer mensaje. Por eso es que los creyentes carecen de estructura espiritual, porque se suben predicadores hoy en día a los púlpitos que toman un versículo cualquiera que ellos dicen que tal vez fue el que vino al Espíritu, porque no se prepararon, porque no estuvieron horas con Dios en el secreto y en la palabra. Porque esto, para predicar la palabra, se requiere un gran esfuerzo. Pero es más fácil cuando yo vengo en una emoción y digo, siento esto, abra su Biblia aquí y de un versículo doy mis propias interpretaciones y la iglesia grita y la gente se emociona. Y no digo que no hay moveres así, sí son verdad, pero mi amado, no podemos irnos ni a un extremo ni al otro. Experiencia y conocimiento. Claro, está la otra ala de la iglesia, donde no hay mover de Dios, no hay mover del Espíritu, no hay frescura, no hay unción, no hay dones del Espíritu en operación, y solamente está conocimiento, letra muerta. Y recuerde lo que dijo el apóstol Pablo: la letra mata. Él dijo que nosotros debemos ser ministros competentes del nuevo pacto, no de la letra sino del Espíritu. Pero mi amado, no debe ser la iglesia igual a la iglesia de los Hechos. ¿Acaso la iglesia de los Hechos no tenía experiencia y conocimiento? ¿Acaso el apóstol Pedro en su primer discurso no trajo las escrituras desde Moisés hasta Cristo y predicó, y luego vino el derramar del Espíritu Santo? Entonces yo creo que la iglesia nunca debe perder de vista esta realidad, y los creyentes deben estar muy bien balanceados referente a esta realidad, para que usted no sea un creyente ni emocional, ni tampoco un creyente solamente intelectual, sino que usted sea un creyente espiritual. Tiene experiencia de Dios y tiene conocimiento de Dios. Porque nos hemos encontrado con una gran parte de la iglesia que ha sido engañada, y sobre todo en este tiempo después de la pandemia, con cualquier viento de doctrina por una realidad. Ellos son de experiencia. Si se siente bien, allá corro, a ese escucho. Pero mi amado, no tienen la doctrina de la palabra correcta de lo que es Dios, para ellos saber si eso es bíblico o no es bíblico. Bueno, y vinieron los que nunca dicen amén, pero no hay ningún problema. Yo voy a terminar esta serie con gran expectativa esta noche. Diga experiencia y conocimiento. De hecho, usted puede notar una gran diferencia entre lo que Dios nos habla y cómo Él hace que el servicio del viernes sea atrasado, y lo que el domingo está pasando en este lugar. Es completamente diferente. Son dos experiencias completamente diferentes. Son dos unciones diferentes. Son dos moveres completamente diferentes. Si yo hiciera de los viernes un domingo, a lo mejor estuviera lleno. Pero yo no puedo hacer lo que yo quiero y luego tener el reguero de creyentes que no tienen estructura en la palabra de Dios. Experiencia y conocimiento. Mis amados, nunca olviden eso. Nunca lo vayan a dejar quitar de sus corazones. Así como lo escribí hoy, se lo voy a decir. Nunca permiten que nadie les quite esta enseñanza de su corazón. Que ustedes guarden esto en su corazón como un tesoro, que es dos palabras: experiencia y conocimiento. Que nunca alguien con falsa doctrina o con moveres de hombres a usted me lo vaya a sacar ni al extremo de allá, ni tampoco al otro extremo donde decimos Espíritu Santo hoy ya no hay, mover de Dios ya no hay, Pentecostés ya pasó. No, mi amado, hay un balance, hay una mitad. Es la vida del Espíritu, que Él viene para revelarnos quién es Dios. Nos lo hace experimentar, pero nunca lo hace sin la realidad de la palabra. Dios revela a los hombres y desea, se revela a los hombres y desea que lo puedan experimentar y conocer. Escúcheme, intelectualmente y con una experiencia personal. Pero una vez más coloco esta base que la puse desde que comencé esta serie. Aún sus experiencias personales deben tener un fundamento de la palabra. Si mi experiencia fue sensorial, espiritual, un éxtasis como algunos lo llaman, y tuve yo una visión, un sueño, mi amado, tremendo. Yo no niego nada de eso.
Yo conozco un Espíritu Santo que es vivo y puede traer eso. Pero mi amado, si aún mi propia experiencia no tiene fundamento de la palabra de Dios, mi experiencia todavía no es del todo certera, no es del todo fundamentada. Y no puedo poner mi vida sobre la experiencia si no tiene fundamento de la palabra de Dios. Yo he visto destruir a muchos creyentes, créame. Usted me ve joven, pero he visto mucho porque nací en la iglesia, me crié en la iglesia. He visto mucho y he visto destruir a muchos creyentes cuando hicieron de la base de su vida los sueños, las visiones, las experiencias que ellos tuvieron, y nunca fueron a la palabra para confirmar la realidad de sus experiencias. E hicieron de la experiencia de ellos su doctrina y su creencia. De hecho, de allí han surgido grandes sectas. De allí hemos perdido a grandes líderes que han oído más su propio corazón en experiencias espirituales que lo que la palabra de Dios dice. Yo sé que en algún momento de esto que estoy diciendo, alguno va a decir: no estoy de acuerdo y yo difiero del pastor, y tal vez creo y veo que ese hombre no cree en los moveres del Espíritu. Los creo, los vivo, los experimento. Yo hoy en mi cuarta oración experimenté a un Dios que yo no había conocido. Pero yo no puedo venir aquí a poner sobre su corazón mis experiencias como fundamento, sino la palabra de Dios. ¿Y por qué, pastor, tiene que ser de esa manera? Porque Dios es una persona real, es una persona tangible. Salmo 63:2. Miremos algunos versos para que vamos entrando en este pequeño resumen que va a ser de gran bendición. Mire lo que dice el salmista. Si usted ha leído el Salmo 63, dice: de madrugada te buscaré, y todo lo que usted ya conoce. Pero permítame ir al punto. Mire lo que dice él: para ver tu poder y tu gloria. Diga para ver, diga experiencia. Se da cuenta que si es bíblico, si es de Dios, si lo tengo que experimentar para ver tu poder que cambia situaciones, y tu gloria que es la que transforma mi vida. Ahí habrían dos palabras para empezar un mensaje esta noche: el poder de Dios para cambiar situaciones y la gloria para la transformación de los corazones que lo requieren. Pero dice: así como te he mirado en el santuario. Le pregunto como le preguntaron a aquel etíope: ¿entiende lo que lee? ¿Entiende lo que lee? Para ver tu poder y tu gloria. Ahí está hablando: de madrugada te buscaré. Experiencia personal. ¿Cuántos están conmigo? Se fueron. Experiencia personal. De madrugada te buscaré. Mi alma está. Ahí está, verso 1. Si quiere ponga. Ahí está, miren. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Experiencia de oración, experiencia personal, hambre de Dios. Y entonces él dice inmediatamente: para ver tu poder y tu gloria. Pero hay una realidad que la iglesia ha ignorado y tiene que regresar a la casa de Dios. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El problema es que hoy la gente tiene un Dios en el lugar secreto que no halla en la realidad de la palabra cuando están en el santuario. Porque cuando vienen al santuario también les dicen lo que quieren oír, también les dicen la experiencia y los elevan. Pero muchas veces es necesario que yo, después de ver el poder y la gloria de Dios, también lo vea en el santuario a través de la santa palabra escrita. Así como te he mirado en el santuario. Mire conmigo por favor el Salmo 84, verso 1 y 2. Mire lo que decía. Este es un salmo que no es de David, pero va a David. Dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Diga: Dios vivo. ¿Se da cuenta que si hay experiencia? Claro que sí, el Dios vivo. Y mire lo que dice: irán de poder en poder. Ahí está de nuevo: verán. Diga: verán. Diga: verán a Dios en Sión. Levante sus manos y diga: yo voy a ver a Dios en Sión. Pero Sión tiene hoy dos connotaciones. Sión es su lugar con Dios, y Sión es la casa cuando el pueblo de Dios en Sión se reúne para adorar y para alabar a Dios.
Yo quiero ver a Dios en esas dos facetas. Yo voy a ver a Dios allí y yo voy a ver a Dios acá. No puede haber una dicotomía o una diferencia entre el Dios de su lugar secreto y el Dios de este lugar. Uy, se fue la iglesia otra vez, Dios mío. Yo quiero ver a Dios cara a cara en mi lugar secreto, pero yo quiero venir a este lugar y yo quiero ver a Dios aquí a través de su palabra. Por favor, claro que cuando adoramos y cantamos sentimos su presencia. Ahí podemos decir vemos a Dios. Pero mi amado, esa no es la realidad más importante. Por eso ministerios basados en música o en alabanza y adoración no son ministerios perdurables y no son ministerios de fundamento. Se tiene que ir a la Escritura. Usted tiene que ver a Dios a través de la palabra. Por eso fue que dice el apóstol que veremos a Dios en la faz de Jesucristo. Y Él es el verbo hecho carne. Aquí tenemos que ver a Dios. Que cuando usted esté ahí sentado diga: a partir de hoy, el Dios que yo hoy oré me habló, me dijo esto, me enseñó esto, sentí su presencia. Pero mire, tal vez el verso este o el otro confirma, estoy viendo a Dios en la Escritura y confirma mi experiencia que tuve hoy con Él. Verán a Dios en Sión. Diga: verán a Dios en Sión. Aleluya. Versículo 7 al 10, por favor. El 7 es el que acabamos de leer. Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Mira, ahí está otra vez en el privado. Escúchame, oh Dios de Jacob. Y hay un silencio allí para oírlo. Qué interesante, David. Escúchame, oh Dios de Jacob. Y se calla para poder oírlo. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Tuvimos un texto base en esta serie Conociendo al Dios que adoramos, que fue Jeremías capítulo 9. Y qué interesante que el título de este encabezado que tiene la Biblia precisamente es: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. ¿Alguien tiene su Biblia allí? Y eso es lo que dice su Biblia, ¿no? Ahí arriba: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Yo creo que ya no debería yo entrar más a enseñar esto, porque hoy es el mensaje número 20 ya. Miremos Jeremías 9, 23 y 24. Fueron la base de nuestra enseñanza en estos 20 mensajes. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. Yo después de estos 20 mensajes me voy a alabar en esto, gloria a Dios, porque yo no conocía a Dios de la manera que yo lo he conocido después de estos 20 mensajes. Yo no lo conocía de esa forma. Ahora me voy a alabar en eso. Me voy a alabar en esto, en entenderme y conocerme. Y rompimos durante 20 mensajes el mito evangélico que dice: a Dios nadie le puede conocer y nadie llegará a entender a Dios. Mi amado, eso lo dice alguien que si es cristiano es un vago espiritual, y que si es mundano tiene toda la razón. No puede ver a Dios porque Dios está irado con él todos los días. Pero los que vamos conociendo a Dios, esa es nuestra mayor meta. Yo no quiero llegar al cielo con usted y de repente ver a un Dios que nunca conocí, ver a un Dios que jamás sé quién es. No. Vamos a llegar allá no como extranjeros y peregrinos. Recuerde que somos extranjeros y peregrinos aquí. Allá no, esa es nuestra casa, esa es nuestra ciudadanía. Él es nuestro Dios. Y un día cuando le veremos allá a Él, diremos: wow, el Dios santo. Miren, el Dios omnipotente, oh, el Dios fiel, el Dios soberano, el Dios omnisciente. Wow, el Dios de ira. Pero ese Dios de ira me perdonó y me amó y me reconcilió con Él por Jesucristo. Mi amado, como dijo un gran hombre de Dios, que cuando lleguemos al cielo, Dios no sea un desconocido para nosotros. Y dijo el gran reformador Martin Lloyd Jones en uno de sus escritos: no puedo creer en alguien que dice ser creyente que no ha visto a Dios aquí, que espere verlo allá. Y como pastor, ya se lo dije, en experiencia y en conocimiento.
en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Pastor, un Dios de juicio en la tierra. Lo vimos hace 2 viernes atrás y el viernes que pasó también, cuando hablamos del atributo de la ira de Dios. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Gloria al Señor. Quiero que lo pongan por favor allí, esos mismos versos, en la versión TLA. Gracias. Gloria al Señor. Esa es la versión TLA. Que nadie se sienta orgulloso, ni el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien quiere sentirse orgulloso, que se sienta orgulloso de mí y de que me obedece. Eso es conocerme. Me quisiera yo devolver al primer mensaje cuando leí ese verso y volver a trazarlo completo, diciendo que no hay manera que alguien que dice que lleva años en una iglesia o que dice ser creyente, que dice que conoce a Dios porque ha tenido experiencias, ha ido al cielo, ha bajado, ha subido, ha visto ángeles, ha estado con los antiguos. Mire, yo he oído de todo ese tipo de experiencias y vuelvo y digo, las creo. Pero yo no puedo creer en alguien que tiene todas esas experiencias, pero no ha tenido la experiencia de obedecerle al Dios que le habla, de separarse del mundo, de vivir para Él, de recibir su instrucción para todo lo que hace. Yo conozco hoy, perdóneme, usted me conoce que yo los viernes soy un poco más escueto que otro día, porque estamos edificando. Y yo conozco mucha bruja de internet y mucho brujo de internet que tiene mucha experiencia espiritual, pero nunca los vemos obedeciendo a un Dios. No los vemos siendo maridos de una sola mujer, no los vemos siendo buenos padres, no los vemos viviendo en integridad para Dios. Mucho menos los vemos separándose de una vida de pecado y viviendo en integridad. La iglesia que está aquí no dijo nada. Yo pensé que después de 20 mensajes dirían amén. Así es. Parece que hoy estamos dándole los retoques, puliendo la edificación que hoy estamos terminando con el Señor. Aleluya. Eso es conocerme. Wow. Pues yo actúo en la tierra con amor y amo la justicia y la rectitud. Mire lo que dice Juan, por favor, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna. Pero aquí hemos sido muy baratos a la hora de vender esta palabra. Que te conozcan a ti. Y la mayoría de la iglesia piensa que conocer a Dios es el día que hicieron una oración emocional de fe, que digo: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Mi amado, si usted todavía cree que alguien puede ser salvo porque repite una oración, usted todavía no sabe quién es Dios. Alguien no puede ser salvo por repetir una oración. Alguien repite una oración porque está siendo salvo. Alguien, lo que pasa es que empieza a sentir la convicción del Espíritu Santo en su vida, del Dios que se acercó a él para amarlo. Porque recuerde que el evangelio consiste no en que nosotros amamos a Dios. Y nosotros hemos cometido un gran error. Hemos preguntado a mucha gente después que hace la oración conmigo: ¿amas a Dios? Claro que lo amo. Mi amado, alguien no puede decir que ama a Dios si Dios no se ha acercado a él. Y si no empezamos a ver, como dijo Juan Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Y entonces, pastor, ¿a qué se refiere ese verso? Que te conozcan a ti no tiene nada que ver con simplemente o una experiencia espiritual o ya conozco a Dios porque voy a una iglesia. Diga conocimiento revelado, diga eso. Diga conocimiento revelado. Por ejemplo, cuando yo empecé esta serie, la mayoría de los cristianos que yo pastoreo no sabían ni siquiera qué eran los atributos de Dios. ¿Atributos de qué es eso, pastor? Hermano, muchos tampoco sabían hace 15 días atrás de qué nos salvó Dios. No, pues del pecado, no de la muerte, no. Muchos no sabían. En vez, me topé con pastores que dijeron: no sabía que Dios nos había salvado de su ira. Y yo dije: Dios mío, entonces ¿qué han predicado estos 20 años? Cuando Él nos salvó de Él y nos reconcilió con Él a través de Jesucristo. Y no es malo cuando uno siente que tiene que volver a empezar con tal de conocer a Dios. Oh, no me están oyendo, Dios mío.
Lo malo es cuando yo creo que ya llegué, cuando yo creo que yo soy, cuando yo creo que ya sé mucho. Mi amado, mire, aquí nadie sabe nada. El gran apóstol Pablo dijo: para estas cosas, ¿quién es suficiente? Nadie. Nosotros tenemos que entender que humildad es parar y decir: yo no sé nada, yo no conozco nada, yo no puedo nada. Yo solo tengo hambre de conocer a Dios, que va a cambiar mi vida para siempre y que va a alinear mi destino de acuerdo a lo que está escrito en su libro acerca de mí. Alguien dice amén a eso. Aleluya. Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo que has enviado. Mis amados hermanos, esto es tan serio que pensar acerca de Dios erróneamente es idolatría. Eso lo dijimos en el segundo mensaje de esta serie. Pensar de Dios erróneamente es idolatría, porque los hombres han hecho sus dioses a su propia imagen. Eso es idolatría. La gente piensa que idolatría es poner allí el cuadro o el muñeco. No, mi amado, el asunto es de dónde viene el cuadro o el muñeco. Sencillamente de lo que el hombre piensa que es Dios. ¿Qué es idolatrar? Hacer de Dios mi propia imagen de lo que creo que Él es. Si yo pienso que Dios es lo que no es, yo tengo un ídolo, yo no tengo a Dios. Por eso, si yo no sé que Dios es soberano, y cuando Dios hace su plan soberano, yo me molesto, yo hago pataleta, yo digo que me largo, yo digo que Dios no es así y no lo conozco, yo no tengo a Dios, yo tengo un ídolo en el corazón. Ay, 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 ay. Tener a un Dios en un concepto errado equivale a idolatría. Y yo sé que muchos se sorprenden aquí, porque contrariamente a la creencia popular, pensamos que idolatría es adorar dioses falsos o estatuas de madera o de barro. Según la Biblia, idolatría es pensar acerca de Dios cualquier cosa que no es verdad acerca de Él, o intentar, escúcheme, Maranata, esto va a quedar hoy sentado en su corazón para ratificar esta obra de estos 20 mensajes, o pensar que yo puedo transformar a Dios a mi manera. ¿Sabe usted que hay muchos cristianos, llamados hoy cristianos, que tienen un Dios de acuerdo a sus propios acomodos? Se fue la iglesia otra vez, Dios mío. Vienen y van hoy, vienen y van. Todavía tenemos una iglesia tan inmadura en este aspecto, que es una iglesia que está tratando de tener un Dios a su acomodo, pensando que Dios tiene que acomodarse a nuestra alma, a nuestros gustos carnales, que Dios tiene que responderme. Mire, yo he oído esta canallada de gente que dice: yo le voy a dar de aquí hasta el 2 de enero a Dios, y le pongo la señal de que aparezca el gato morado, y en la noche del 2 de enero, si Dios no aparece, me largo. Mire, lárguese ya, no pierda hasta el 2 de enero. Dios no es lo que yo quiero que Él sea. Dios es soberano, Dios es rey, Dios es Señor. Y es tan bueno que esta humilde y sencilla criatura llena de maldad se puede someter a Él. Mire, cuando yo hablo esto, la religión de muchos de nosotros chilla. Porque algunos predicadores con voz bonita han dicho: Dios a veces te dice sí, a veces te dice no, y a veces te entrega una voluntad permisiva. La voluntad permisiva de Dios es más falso que el Papá Noel. Voluntad permisiva de Dios no existe. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Cuando Dios entrega a alguien a una voluntad que llamemos permisiva, le entregó a su propia voluntad. Pero Dios no tiene voluntad permisiva. Dios tiene voluntad buena, agradable y perfecta, porque es todopoderoso, y porque antes de todo ya había estipulado un plan para el hombre. Mi amado, si Dios no estimó considerar y decir: sí, es verdad, Jesús, no te voy a hacer pasar por eso, eres mi hijo amado,
cambiemos el plan. No lo hizo con su hijo amado. Y se tuvo el Señor que beber la copa de la ira en el Getsemaní. Lo va a hacer con usted y conmigo, porque usted y yo tenemos pataletas de viernes en la tarde o de lunes en la mañana. No, mi amado, Él no se mueve. Él es Dios. Él es Dios. El más alto honor y privilegio que Él nos puede dar es transformados por Él en la renovación de nuestro entendimiento, para que lleguemos a comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Sabe por qué no la entendemos? Porque en el espíritu de nuestra mente estamos viejos, porque en el espíritu de nuestra mente estamos cortos, porque en el espíritu de nuestra mente estamos ciegos, y por eso no entendemos la voluntad de Dios. Pero Él no cambia. Señor, se fue la iglesia otra vez. El Salmo 50, 21 es uno de los versículos que nos puede afirmar lo que hoy el Señor nos está concluyendo en esta serie. Estas cosas hiciste y yo he callado. Y mire esta afirmación de Dios, que yo no quiero estar allí. Pensaba de cierto que sería yo como tú. Ay, Padre. Ay, Señor. Yo creo que Dios muchas veces ha parado frente a mí. Yo no hablo de nadie. Y yo creo que me ha dicho el Salmo 50 y me dice: ¿usted piensa, Daniel, que yo soy como usted? No, jovencito, yo no cambio. No, Señor, yo no soy ambivalente como usted. No, yo estipulé un plan, un propósito, y ni una jota, ni una tilde de mi palabra pasará. Gracias a Dios que Dios no es como nosotros. ¿Se imagina el caos del mundo teniendo un Dios como nosotros? De cierto pensaste o pensabas que yo sería como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Mis amados, permítame avanzar. Debemos cuidarnos de pensar de Dios como nos parece, o permitirnos albergar pensamientos inicuos o falsos acerca de Él. Levanten sus manos y diga: renuncio esta noche a pensar falsamente de Dios. Diga conmigo: Espíritu Santo, revélame lo que es Dios. Revélame lo que dice su palabra y hazme saber lo que Él es para mí. Un gran filósofo ateo, gran filósofo pero impío, ateo, dijo una realidad muy triste pero muy cierta. Y él dijo un día en uno de sus escritos: como Dios hizo al hombre a su imagen, cuando el hombre pecó, hizo a Dios a su imagen. Y eso es una gran realidad hoy, aún dentro de los que nos llamamos cristianos. Ese hombre ateo dijo: la venganza del ser humano es que como Dios hizo al hombre a su imagen, cuando el hombre se llenó de maldad, el hombre hizo a Dios a su imagen. Y él dijo: esa es la venganza del hombre contra Dios. Pero mi amado, este ateo, aunque ateo, tiene mucha razón en un aspecto, porque hoy vemos nosotros a mucha gente que camina con el Dios que ellos creen que es de su propio amaño, de su propio acomodo, de su propio parecer. Yo no quiero tener mi propio Dios. Yo no quiero tener mi propio Dios de acuerdo a mis caprichos personales. Yo quiero tener el Dios de la palabra. Yo quiero tener el Dios del escrito está. ¿Se ha topado usted con alguna clase de gente que usted les ha dicho y ellos dicen: mira, a mí Dios me dijo tal cosa? Y usted dice: wow, tremendo. ¿Y eso está en la Biblia? No, en la Biblia no está, pero a mí Dios me lo dijo. Yo no quiero convertir a Dios en lo que yo soy. Claro, eso será imposible, pero ese es el Dios falso que mucha gente carga a cuestas. Maranata Bogotá, con mucho celo de Dios, yo lo digo en esta noche, nos hemos burlado mucho de los católicos por sus dioses falsos. Nos hemos burlado mucho de los budistas, de los maometanos. Nos hemos burlado mucho de muchas religiones que, si vamos a ver, algunas tienen más devoción que muchos cristianos.
Cuando nosotros también hemos creado nuestro propio Dios a nuestro amaño, que no es el Dios de la Escritura. Cuando prediqué el mensaje acerca de la ira de Dios, el primer mensaje, me llamó mucho la atención que esas no fueron mis palabras, fueron las palabras de un gran hombre de Dios de la antigüedad. Y dijo, un día que él habló acerca de la ira de Dios, dijo: me tomé el trabajo de ir a buscar coros acerca de la ira de Dios en mi época actual. Y él estaba como en 1850 y dice: y no encontré. Y yo le respondí a ese hombre de Dios en el 2021: aquí menos. Por ahí algunos himnos que pueden hablarnos acerca de el Dios que reconcilió al hombre por Jesucristo para salvarlo de su ira. Escúcheme, mi amado, el fundamento de todo verdadero conocimiento de Dios debe ser una clara comprensión espiritual y mental de sus perfecciones, como lo revela la palabra. Coloque eso allí, por favor, porque eso es vital. Ahí está. El fundamento de todo verdadero conocimiento de Dios debe ser una clara comprensión. Diga: clara comprensión. No, dígalo conmigo: clara comprensión. Mi amada iglesia, me oye, diga: clara comprensión. Se tiene que acabar en los cristianos de nuestra iglesia y de nuestros tiempos. Se tiene que acabar que no tenemos una clara comprensión de quién es Dios. ¿Quién es Dios? No sé, Él es algo grande en un trono por allá en la altura que no. Yo tengo que saber quién es Él. Una clara comprensión espiritual y mental de sus perfecciones, como se revela en la Sagrada Escritura. Me regala una hora y predicamos acerca de ese punto otra vez. Escúcheme, porque esto es vital para ir cerrando. Dependiendo de quién creemos que es Dios, determinaremos cuál es el factor más importante de nuestras vidas. ¿Me oyeron? Escúcheme, mi amado, escúcheme. Dependiendo de quién creemos que es Dios, determinaremos cuál es el factor más importante en nuestra vida. ¿Por qué, pastor? Porque un punto alto de vista de Dios conduce a una vida alta y a una vida santa. ¿Sabe por qué tenemos una vida pobre y una vida baja? Porque tenemos un concepto bajo y pobre de Dios. La imagen y la percepción que nosotros tengamos de Dios, lo que creamos de Él, determinará lo que es más importante en nosotros. Pastor, ¿a qué se refiere con eso? Escúcheme y míreme acá, por favor. Míreme acá, mi amado, míreme. Es tan importante lo que yo creo de Dios, porque por eso es que hoy tenemos, aún dentro de lo que llamamos el cuerpo de Cristo y la iglesia, tenemos iglesias que solamente enfatizan en algunas partes de lo que es Dios. Entonces, lo que yo creo determina la operación de lo que Él puede hacer. Entonces tenemos iglesias solamente enfatizadas en milagros de sanidad. Él sana, y yo lo creo. Aquí hemos visto sanidades, pero Él no solamente es sanador. Entonces tenemos ministerios enfatizados solamente en finanzas, y llegaron a un punto tal donde ellos están tan perdidos que hacen culto de profesionales. Mi amado, si una iglesia hace culto de profesionales, también tiene que hacer culto para desempleados, porque si no, la iglesia es elitista y no espiritual. Yo pensé que yo esto ya lo había enseñado hace mucho tiempo. Yo me crié en iglesias donde había culto de profesionales, y venía ese día sí venía el infeliz ese del pastor. A ese sí venía, que venían los de plata, y él hacía una especie de conferencia para que prosperen, y crearon en el corazón de esa gente un monstruo que no era Dios, porque esa gente nunca nació de nuevo, nunca se convirtió, nunca caminó para Dios. Pero como diezmaban y ofrendaban, ellos creían que eso era Dios. Por eso, dependiendo de quién creemos que Dios es, determinaremos cuál es el factor más importante de nuestra vida. Por eso aquí no estamos enfatizando en el Dios que sana, o en el Dios que prospera, o en el Dios que libera. No, estamos hablando del Dios todopoderoso. Él sana, libera, prospera, transforma.
Él es el Dios que hace todas esas cosas. Pero aún así, ese no es Dios. Esas son sus obras. Aleluya. Un alto punto de vista de Dios conduce a un culto alto y exaltado acerca de Él. ¿Qué piensas tú cuando adoras a Dios? ¿Qué piensas tú cuando alabas a Dios? ¿Sabe por qué nuestra lucha aquí, cuando cantamos y cuando adoramos? Porque cada uno adora al Dios en el que cree y en la altura en que lo tiene. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay. Y uno está adorando y además uno mirando el celular, mirando el reloj, ya son las 9, ¿a qué hora nos vamos? Eso hoy no se siente, porque tenemos los expertos del sentir. Mi amado, hoy no se siente porque usted no deja que se sienta, porque usted vino a ver si se siente. Cuando usted ya de entrada viene a ver si se siente, no lo siente. Porque yo no adoro a Dios y yo no tengo aquí un grupo de salmistas para el show del culto que vinimos a tocarle a usted. Mi amado, está equivocado. Acuerde que el culto es para Él. Y se supone que los que cruzamos esa puerta entramos diciendo: en el Dios que yo creo, en el Dios grande, la altura espiritual que yo sé que le doy a mi Dios. No hay otra cosa. Que a lo mejor un día de esto yo vea a la gente aquí tirada en el piso de rodillas, no por el cáncer, no por la deuda. Ay, Señor bendito. Y ahí es donde yo estoy ahí de que me apedreen al final de un culto como el de hoy. No porque llegaron allí y están amenazados de una cosa y la otra, sino porque tienen un Dios que creen en Él y lo conocen tan alto que ellos entran y dicen: gracias que hoy vine a alabar a mi Dios, gracias que tengo vida para exaltar a mi Rey. Y comienzan a exaltarle y alabarle. Mi amado, nuestros cultos serían otros. El solo hecho que hoy nos dio vida, siendo que Él es el dueño de la vida y que nuestra vida es como neblina, dice el apóstol Pablo, que en un momento es y en el otro desaparece, ya es motivo para decirle: gracias, Señor. Yo vi a muchos ahorita aquí: Yeshua, quiero conocer a Jesús, quiero conocer, porque como ya se la saben, ya la hemos cantado. ¿Usted sabe por qué los ángeles no cesan de decir: santo, 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 santo? En un culto del cielo usted a los 10 minutos se va para afuera, si pudiera. Hola, qué culto más aburridor. Los ángeles cante y cante y que santo y santo, y no se cansan. Lo que pasa es que, a diferencia de nosotros que venimos a que nos canten a nosotros, ellos tienen puesta su mirada en aquel que su gloria es cambiante, en ascenso cada vez que se manifiesta. Y ellos ven a Dios y dicen: santo. Y Dios acaba de manifestar otra faceta de su gloria y dicen: santo, santo, santo. Y entre más lo ven, más altura de adoración y de creencia tienen, porque están viendo quién es ese Dios. Yo quiero un día ver una iglesia que tiene una altura de saber quién es su Dios, de tal manera que no necesita ser entretenida, ni necesita motivaciones, ni necesita uno aquí que le diga: levante las manos, salte conmigo, grito de júbilo, sino que cuando estemos aquí, usted vino y digo: Señor, hoy tengo vida, gracias. Y usted lo empiece a mirar a Él y diga: santo, bueno, fiel, bondadoso, grande, grande en misericordia, grande en poder, grande en majestad. Aleluya. Yo hubiera dado un aplauso al Señor. Mire, en mis tiempos no había todo eso que hoy, que secuencia, que todo lo que se mueve. Era un pianito medio viejo, un hermanito que sacaba un dinar y decía: no hay Dios tan grande como tú. Y uno sentía a Dios allí. No lo hay. No había nada, no había bulla, no había saltos, no había gritos de júbilo, no había nada, ya. No hay Dios tan grande como tú. Eso es lo que cantaba.
disfrutábamos. No lo hay. Con una certeza en el corazón. Aleluya. Y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y si usted venía muy triste al culto, o venía de una semana fuerte o de una semana difícil, ese hombre de Dios solamente decía: no es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Ya, y ahí está la victoria. No es con espada, dígalo, ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y las montañas se moverán, y las montañas se moverán, y las montañas se moverán por su Santo Espíritu. Permítame ir terminando esta noche diciéndole que yo solo estoy recordando todo esto. Yo ya lo hablé en los 20 mensajes. Permítame decirle que es nuestro conocimiento de Dios lo que determina qué es lo que pensamos y cómo actuamos. Y eso lo dijimos cuando hablamos del atributo de Dios referente a su santidad. Es nuestro conocimiento de Dios lo que determina qué es lo que pensamos y cómo actuamos. Porque si yo sé quién es Dios y yo conozco a un Dios soberano, yo ya no puedo andar actuando de la misma manera que el mundo actúa. Yo ya no puedo andar jugando a la montaña rusa espiritual. Yo ya no puedo estar haciendo como a mí me viene en gana. Y si yo conozco que Dios es santo, aunque en mi habilidad humana yo no lo puedo hacer, yo sé que Él me dio un Espíritu Santo que es el que me ayuda, me convence de pecado, de justicia y de juicio, y trabaja todos los días en mi santificación. Desafortunadamente hoy en nuestras iglesias actuales tenemos un problema, y es que solo el Espíritu Santo es usado para los moveres que los hombres desean. Pero ya no hay un Espíritu Santo de santificación. Ya no hay un Espíritu Santo que dice: ¿acaso ignoráis que el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Ese Espíritu Santo no es predicado. Ese Espíritu Santo ya no es enseñado. Usted solamente quiere el Espíritu Santo de la escarcha, del aceite y de la gloria, y Él puede hacer todo eso, claro que sí. Pero usted no quiere el Espíritu Santo que mañana le va a decir, o ahorita en la noche: no mires eso, no hagas aquí, yo te celo. No, eso que estás haciendo con tu esposa está mal. Eso se llama orgullo. No le hables así, estás maltratándola. O no hagas así con tus hijos. No conduzcas así, no hagas esto. Mira, no prediques de esa manera, porque así no es como yo lo interpreté o lo inspiré en la Escritura. No, hoy no queremos eso. Hoy solo sentimos del Espíritu lo que nos conviene sentir, pero olvidamos que Él nos anhela celosamente. Yo quiero un Espíritu Santo que a mí me haga sentir más el celo que Él tiene para mi vida eterna que la escarcha que Él me pueda dar. Y yo creo en los moveres del Espíritu. Sí creo, claro que sí. Usted me conoce que sabe que creo, claro que sí. Y yo creo que en un mover de Dios, un hombre de Dios me puede imponer la mano, si yo me puedo caer y tener una experiencia. Yo las he tenido. Si yo no estoy anulando nada de eso, jamás lo piense, pero yo prefiero más. Y yo quiero llevarlo a usted a desear más al Espíritu, a la persona que me cela para velar mi corazón en santidad.
que a la persona que solo puede darme dones. Porque hay hombres de Dios y gente, iglesias creyentes que solo quieren los regalos, los dones del Espíritu, pero no quieren a la persona que les inspire vivir a la manera de Dios. Mi amado hermano, es triste leer el libro de los generales de Dios y ver cómo grandes hombres de Dios, usados por el Espíritu Santo, perdieron sus vidas y sus ministerios a causa de querer más los dones del Espíritu que el Espíritu que los cela en una vida diaria y personal. El gran A.A. Allen terminó muy mal. La misma Kathryn Kuhlman no terminó como Dios quería que ella terminara. Trató de reencaminarse, trató de hacerlo. No recuerdo el nombre. No estoy seguro si es. Ok, sí, ya me acordé. Lo voy a decir y usted puede tildarme de que yo ya no creo en el mover pentecostal. Sí lo creo. Claro que sí. Pero yo tengo que poner el balance a lo que hoy usted y yo estamos aprendiendo de Dios. Porque perdóneme, del otro lado nos han enseñado mucho de este, no tanto. Ahorita que le diga el nombre, usted se va a sorprender. Aunque ya se los conté, pero algunos ya lo olvidaron. Dice que había un gran auditorio para más de, puedo equivocarme, 5,000 personas, creo yo, puedo equivocarme. Y en ese lugar, los miércoles y los domingos, la gran Kathryn Kuhlman hacía un mover de milagros. Y dice que era una cosa impresionante, se abarrotaba. Pero los martes había un culto de oración dirigido por un hombre. Y dice que no se llenaban ni las primeras 50 bancas del gran auditorio. Pero el hombre seguía allí, seguía allí, seguía allí, hasta que alguien le dijo a esta mujer de Dios: ¿por qué no incluyes a ese hombre dentro de tus filas ministeriales? Necesitamos hombres de esa talla en oración y en la palabra. Y ella dijo: no, yo sé que él no la va muy bien conmigo. Luego el hombre de Dios, quien escribe esto, dice: lo que ella no sabía es que yo la amé y la admiré, pero a mí Dios me había dado la otra asignación para traer el balance de la iglesia. Pastor, ¿de quién habla? Nada menos y nada más que del gran Leonardo Ravenel. Él hacía cultos de oración los martes y Kathryn Kuhlman los miércoles y los domingos. Y él dice: y yo me sentía frustrado de estar allí orando y predicando la verdad. Si usted no ha leído algo de él, léase ¿Por qué no llega el avivamiento?, de Leonardo Ravenel, y usted va a saber de qué estamos hablando. De hecho, hay unos capítulos donde él dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Pero luego él mismo se responde y dice: ¿pero dónde están los Elías de Dios? Un hombre de una pasión por la verdad y por la palabra. Y él nunca desconoció el mover de milagros y de señales, jamás. Pero él dijo: la iglesia también necesita un fundamento real en la palabra y un Dios que los cela. Es nuestro conocimiento de Dios lo que determina qué es lo que pensamos y cómo actuamos, qué es lo que creemos, cómo adoramos y cómo vivimos. Amo ese versículo del Salmo 19. Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová. Porque tenemos mucha gente que delante de los hombres ama mucho a Dios, pero en la meditación de su corazón están lejos de Él. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo no quiero pararme aquí y a lo mejor tener un sitio lleno y multitudes o lo que sea, y saber que debajo de mi, o en mi closet, yo tengo esqueletos de pecado, de maldad. Y como le pasó alguna vez a una gran mujer de Dios que hablaba con una que estaba al lado y sorprendida le dijo: wow, ¿cómo será vivir con ese hombre de Dios? Y la esposa del hombre de Dios que estaba allí sentada le dice: pues no sé cómo será, porque el de allá es uno, el de mi casa es otro, y el de mi casa no es el hombre de Dios que está allá. Yo quiero más bien la vida real,
la vida diaria con Dios. Entonces el conocimiento de Dios, para cerrar esta noche, es lo que determina lo que pienso, cómo actúo, lo que creo, cómo adoro y cómo vivo para Dios, y cómo vamos a invertir toda nuestra vida. En otras palabras, determinará cuáles serán nuestras prioridades: Dios o el mundo. Colosenses capítulo 1 versos 9 y 10. Aleluya. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Diga: conocimiento de su voluntad. Mi amado, dígalo, conocimiento de su voluntad. Ese es el más grande conocimiento en riqueza espiritual que un hombre o mujer de Dios puede tener. Que tenga dones, amén. Que tenga discernimiento de espíritus, tremendo. Que tenga un don profético, muy bien, lo aplaudo, tremendo. Pero yo admiro un hombre que pueda llegar a tener la llenura del conocimiento de la voluntad de Dios. Y aun cuando vaya a usar los dones, dice: en la voluntad de Dios de la que yo conozco, no, yo sé que esta palabra no se la puedo decir a este o a aquel, porque podría dañarlo. O este don no lo podría usar aquí o así, porque no es el tiempo. Yo admiro más una persona llena del conocimiento de la voluntad de Dios que una que solamente manifiesta los dones de un Dios poderoso. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría es toda la rama de conocimiento de Dios. Inteligencia es el arte de aprender a usar la sabiduría que está en mí para vivir. Agravándole, entonces el verso que sigue: ahora sí voy a saber, para que andéis como es digno del Señor. Pero ¿cómo voy a tratar de andar dignamente para alguien que no conozco? Para que andéis, ¿se da cuenta? Cuando tengo el conocimiento de su voluntad, ahora sí, para que andéis como es digno del Señor, agravándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y otra vez, y creciendo en el conocimiento de Dios. La base fundamental de nuestro pensamiento cristiano, ay Padre, esto fue en el 6º mensaje, qué belleza. La base fundamental de nuestro pensamiento cristiano es lo que viene de primera mano a nuestra mente cuando pensamos de Dios. Y yo sé que a esta altura, ya en el mensaje número 20, ya usted pensará correctamente. Pero en aquella hora yo le dije: para usted, ¿qué es y quién es Dios? Y la base de nuestra vida espiritual dependía de lo que venía de primera mano a nuestra cabeza. Por eso algunos de una vez, cuando les preguntamos esto, dijeron: proveedor, otros sanador, otros, porque cada uno piensa de Dios de acuerdo a su necesidad y no de acuerdo a su revelación. Pero eso cambió después de 20 mensajes. Ya no vamos a pensar de Dios solamente de acuerdo a nuestra necesidad. Vamos a pensar de Dios de acuerdo a lo que Él es en su palabra. ¿Alguien dice amén o no? Por lo que podemos entender de cómo es Dios, entonces nos ha creado la imagen que tenemos de Él. Yo debo entender cómo es Dios, y entonces esa es la imagen que yo tengo de Él. ¿Qué piensas de Dios? Pregunté en ese 6º mensaje, le pregunto hoy. Yo creo que hoy ya la respuesta es muy diferente. ¿Qué piensas de Dios? Entonces, ¿cómo cambiaremos nuestro pensamiento acerca de Dios? El apóstol Pablo nos instruyó en ese mensaje acerca de eso, pero hoy no tendríamos tiempo de leerlo. Pero anótelo otra vez: 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 al 16, por favor. Vital, fundamental esos versículos ahí en adelante. Y permítame terminar en esta noche. Si nuestro Dios es solo conceptos para nosotros, así también será su operación para nosotros. Eso lo hablamos en el mensaje número 7. Apenas voy en el 7, imagínense el resumen, y son 20. A las 11:30 vamos saliendo. Ya voy a terminar. Si nuestro Dios es solo conceptos para nosotros, así también será su operación para nosotros. Pero si nuestro Dios es conocido en su esencia y realidad, en experiencia espiritual, pero en conocimiento revelado y bíblico, entonces los resultados serán efectivos y reales en nuestras vidas. Uy, cómo quisiera yo enfatizar eso con más tiempo.
Pero si nuestro Dios es conocido en su esencia, realidad, en experiencia espiritual, pero en conocimiento bíblico revelado, entonces los resultados para nuestra vida serán efectivos y reales. Mis amados hermanos, Dios, este Dios maravilloso, empezará a mostrar sus atributos en cada área de nuestras vidas. Diga sus atributos. La iglesia actual se ha quedado en una doctrina muy pobre de Dios con la gran excusa de es por fe. No necesito saber quién es Dios, no necesito entenderlo, no necesito conocerlo. A mí no me interesa. Yo solamente creo. ¿En qué? Yo solamente creo. ¿En quién? Y hemos llegado a una frase tan nociva dentro de la iglesia moderna que dijo alguna vez: no necesito saber quién es Dios para que Él haga su obra. Mi hermano, vaya con esa frase moderna, falsa, teológica, barata a la mujer que padecía el flujo de cáncer. No necesito saber quién es Dios para que Él haga su obra en mí. Eso es lo que dice esa frase, predicada por muchos y por muchas partes. Solo con que yo crea. A mí no me interesa, no tienes que saber quién es Él. Pregúntele eso a Bartimeo. No sabía quién era, no sabía su poder, no sabía quién pasaba. Jesús, hijo de David. Yo no le pido misericordia al que yo no sé que puede darme misericordia. Ten misericordia de mí. Yo sé que si solamente tocar el borde de su manto, seré sano. ¿Y qué de la otra cuando yo enseñé el año pasado acerca de la gran fe de la mujer sirofenicia? Dijo: sí, el pan es de los hijos, pero aún los perrillos comen de la mesa que cae de los hijos. Y Jesús la mira y dice: oh mujer, grande es tu fe. No, la iglesia moderna dice: no necesitas saber quién es Dios para que Él haga su obra en ti. Tú no necesitas saber quién es Él, solo cree. No, mi amado, eso es más falso que cualquier cosa. Yo necesito saber quién es mi Dios. Yo necesito conocer quién es Él. Yo debo tener una revelación clara de lo que Él es. ¿Sabía usted que el hecho de no saber quién es Dios es tomado por incredulidad? Y entonces, por eso vagó el pueblo de Israel 40 años por el desierto. Entonces cerremos esta noche diciendo: mis amados, solamente veremos de Dios en manifestación lo que sabemos y creemos que Él puede hacer por nosotros. Lo voy a repetir otra vez. Mis amados, solamente veremos de Dios en manifestación lo que sabemos y creemos que Él puede hacer por nosotros. Romanos capítulo 4 verso 20 y 21 nos muestra un gran ejemplo, hablando nada menos y nada más que del Padre de la fe. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Encuentra usted algún parecido a esos versos con no necesitas saber quién es Dios para que creas en Él? Plenamente convencido que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Pensando que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. Ahí está, eso está en Hebreos 11:19. Aleluya. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Mire Abraham, mire Abraham, mire Abraham. Estaba entregando a su hijo pensando que Dios era poderoso. No necesitas creer, no necesitas saber quién es Dios, solo cree. Pregúntale al Padre de la fe. Él estaba entregando a su hijo y dijo: yo sé, ustedes me esperan aquí, que el muchacho y yo iremos, adoraremos y volveremos. A mí Dios me dijo que en Isaac me sería de descendencia, así que yo voy, sí, claro, yo se lo entrego, pero Él lo va a resucitar y en Isaac tendré descendencia. Dios mío, eso es saber quién es Dios. Así que solamente veremos de Dios en manifestación lo que sabemos y creemos que Él puede hacer por nosotros. Los hombres del Antiguo Testamento todos vivieron encuentros con Dios y le conocieron de esa manera y de esa misma magnitud, vieron sus maravillas. Por eso es que Isaías 41:8 dice: pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham mi amigo. Si conocía quién era Dios.
Gloria a Jesús. Terminemos dándole el último recorderi de esta poderosa serie, diciendo, para que nunca lo voy a olvidar, que la palabra atributo se refiere a las cualidades que pertenecen a una persona. Es una característica de esa persona, es una característica que lo puede definir de forma única como persona. En el caso de Dios, sus atributos se refieren a su carácter, a su naturaleza, a su personalidad, y se refiere a las perfecciones de Dios, el ser de Dios, las cualidades de Dios. Y dijimos que la profundidad de nuestra experiencia de Dios no puede superar nuestro correcto entendimiento de quién es Dios. Lo voy a repetir, lo voy a repetir, lo voy a repetir. En la serie de Netflix usted no pierde detalle, y aquí ya no agarra ni media. Ay, Dios mío, yo no sé qué voy a hacer con estos cristianos de hoy en día, Dios mío. Ahora yo me veo con gente, algunas películas que uno dice, ¿qué pasó ahí? Mire, lo que pasa es que detrás de lo que él quiso decir, cuando él estaba caminando, vio la sombra quiere, y uno dice, wow. Y uno está en las profundidades bíblicas. ¿Qué? Santo Dios. Cada uno se alimenta de acuerdo a al hambre que tiene. La profundidad de nuestra experiencia de Dios no puede superar nuestro correcto entendimiento de quién es Él. No me oyeron. Los atributos de Dios son las cualidades de su carácter que definen la forma única de quién es Dios. Y entonces dijimos, mis amados, que para terminar esta maravillosa serie debemos recordar que existen dos clases de atributos: los atributos comunicables y los atributos incomunicables. Los incomunicables son los que le pertenecen solamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y los comunicables son aquellos de los que Él nos hace partícipes, para que nosotros podamos ser como Dios, su amor, su gracia. Pero nadie podrá ser omnipresente como Dios, ni omnisciente como Dios, ni todopoderoso como Dios. Y nadie tendrá una ira santa como la de Dios. Porque recuerde que el hombre cuando tiene ira la esconde, pero Dios siempre que tiene ira la muestra, porque su ira es justa. La de los hombres es impía, injusta. Y dijimos, para terminar en esta noche, que todos los atributos de Dios están presentes en toda la mente de Dios y se encuentran en las tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No hay un atributo que solo le pertenezca al Padre, o otro al Hijo, o solo al Espíritu. Todos los atributos de Dios le pertenecen a los tres: Padre, Hijo, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. Y nunca voy a olvidar lo que le enseñé aquella noche que le hablé acerca de eso, referente a lo que los unitarios creen de un Dios modalista, que es un Dios que cambia de modo, pero que no es un Dios trino. Es una falsa doctrina, es una herejía bíblica, y dudo de la salvación de alguien que niega la deidad de Dios. Así que no llame hermano en Cristo a un unitario, porque ellos niegan la deidad de Dios. La diferencia entonces, ¿cuál es, pastor? Sus roles, sus funciones, sus ministerios. Tres ministerios que ellos asumen, pero todos tienen una sola y misma esencia. Todos los atributos de Dios son eternamente permanentes. Él no tiene principio, Él no tiene final. Él nunca dejará de ser. Él no es como los hombres. Él siempre será santo, siempre será fiel, siempre será justo, siempre será omnisciente, siempre será omnipresente, siempre será todopoderoso, siempre será amoroso, siempre será gracia. Y hasta el final de los días siempre estará irado contra el pecado. Él no cambia, diga, Él no cambia. Dios tampoco va recogiendo atributos por el camino. Ahora en esta semana Dios ganó puntos y ahora es más amoroso. Él es todo amor desde que era todo santo, y desde que era todo ira, y desde que era todo poder, porque Él es completo desde antes de todo. Uy, se emociona uno como para devolverse otra vez a esos mensajes. Dios mío. Uy, Padre. Algunos predicadores han hecho ver al Dios del Antiguo Testamento diferente al Dios del Nuevo, como si se vistiera de otro personaje. No, mis hermanos, eso nunca ha sido ni será así. Dios es inmutable y permanente. Y recuerda el verso que vimos aquella noche cuando dice el apóstol Pablo que
Dios estaba en el Hijo cuando estaba dando su vida por el mundo, en la ayuda y asistencia del Espíritu Santo. Todos los atributos de Dios están interconectados inseparablemente. En otras palabras, ningún atributo divino puede separarse del otro. Cada atributo es una parte que comprende todo el ser y la esencia de Dios. Entonces tenemos que hablar que la santa soberanía de Dios, la justa ira de Dios, el omnipotente Dios de amor, el supremo Dios fiel, sus atributos siempre están interconectados y trabajan siempre uno y otro. Solamente podemos concluir esta noche, para seguir avanzando en el maravilloso conocimiento de nuestro Dios, que hemos adorado por mucho tiempo un Dios desconocido, pero eso termina en el nombre del Señor. Hechos capítulo 17 verso 22, y allí terminamos esta noche. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, porque pensando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Wow. El que ustedes adoran que no conocen, ese es el que yo vengo a anunciarles hoy, Padre Santo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. ¿Se acuerda del mensaje de la supremacía de Dios? Él no necesita adoración, Él nos permite adorarlo para el hombre estar completo, pero Él, sin nuestra adoración, está completo y sigue siendo Dios. Como si necesitase de algo, como si nosotros no oráramos, Él se deprimiera. Como si nosotros no vinimos a la iglesia, o nos dormimos en el culto, o no queremos nada ver, Él está por la noche diciendo: ay, ¿qué haré mañana con esta humanidad? Mi amado, no sabemos quién es Dios. Como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de su sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Mire, yo estoy cerrando con unos versos que muestran todo lo que es Dios. Váyase a casa a estudiarlos otra vez, sería muy bueno, porque estoy cerrando con unos versos del apóstol Pablo que encierran todo lo que es Él, y todos sus atributos están allí. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos, cuando yo quiera, cuando me dé la gana, y cuando por la fe yo lo traiga y cambie los tiempos. Mi amado, la fe nunca cambia los tiempos de Dios. La fe lo que hace es que me acelera para conectarme con el Dios que cambia los tiempos. Él, no yo, Él, no mi fe. No me oyeron, no me oyeron, no me oyeron. Yo dije Él, no mi fe. Mi fe solamente es para agradar a Dios, para que habite sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Uy, ahí habría mucho que predicar, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando, escúcheme, míreme mi amado, esto es importante, y ahí estamos cerrando esta maravillosa serie, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle: Señor, yo quiero hallarte, Señor, yo quiero palparte. Aunque ciertamente no es tan lejos cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. ¿Se acuerda ese mensaje o no se acuerda ese mensaje? Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Nunca voy a olvidar ese mensaje. Parece que usted ya lo olvidó. A mí nunca se me va a olvidar ese mensaje de esa noche. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de nuestros propios poetas también han dicho: porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra o a escultura de arte y de imaginación de hombres. Y el último verso: pero Dios
habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Qué conclusión más maravillosa, Dios mío. Pregunto sinceramente, ¿alguien fue bendecido y edificado durante estos 20 mensajes? Aleluya. Y aún hoy en este recuento, ¿alguien fue bendecido y edificado? Gloria al Señor.